So we are here in Utuado, the town that was flooded and where the bridge went down. We were visiting the bridge earlier, and as we were leaving the town, we saw this restaurant. We're very hungry, and we decided to pull over. And it's called Camachos, and it's known for roasted pig. And so behind here is where they roast the pigs. And everybody but me, because I'm a vegetarian, tried it. But the rice and the potatoes were fantastic. This is the owner, Lucy Camacho and Christian, who was here for the hurricane and is going to tell us a little bit about the experience that she had and how it's affected her local business. So thank you very much, Lucy. How long have you owned your business? ¿Hace cuánto tiempo tienen el negocio? 35 años. 35 years. 35 years. Have you ever experienced this type of flooding before? ¿Habían vivido este tipo de inundación antes? Sí, en George. Yeah, for Georges. Yeah, Hurricane. How far did the flooding come up? ¿Cuánto subió el agua aquí? Ay, no sabría decir cuántas pulgadas, Más o menos. pero si tú le ves desde el nivel de allá hasta llegar allá, pues uno diría que yo sería, ¿verdad? Eso tiene allá más de 12 pies, esto de aquí a acá. Sí. Bueno, vamos a Abajo, ponerle. ¿verdad? Okay, it's hard to calculate, but roughly like 10 to 12 feet above this level here that we're standing at. And it went all the way inside the house. So to give you some perspective, we're pretty high up above the river. Looks like, there was some sort of system in place to make sure that overflow didn't happen. You see the pipes that deal with overflow, but it still went 10 to 12 feet above that, and moved all the way up. We're on a hill, up the hill a bit, into the main area. How did this affect your business, Lucy? ¿Cómo se afectó el negocio? Pues mi hijo no pudo abrir el negocio hasta el domingo pasado, que el domingo pasado era el 12 de noviembre. Okay, so November the 12th is when they finally got to open the business again. So 50 days later. 50 days later, yeah. Last Sunday is the first day that they had their first servings of pig. So how many did people show up? Was there more business than usual? Ese día tuvieron más negocio del normal. Sí, Estuvo bien movido. sí. Yeah, they moved a lot of. They moved a lot of food, yeah. They missed their pigs. Where do you get the distribution for the pig? I mean, we're in a very remote area in the mountains. How did you have enough pigs to serve the community? Okay, en ese momento, ¿cómo fueron capaces de conseguir el lechón? ¿Y como cuántos lechones sacaron? Solamente un lechón. Okay, ¿y dónde lo consiguen? Ese lo fuimos y compramos por Camuy, por el pueblo de Camuy. Okay, so they had to go to another town to find this one pig, which is all they had. So they've been roasting like one pig a day. And the restaurant's open 3 days a week. ¿Todavía están abriendo 3 días en semana? No, este fin de semana, sábado y domingo. Okay, so nada this más. weekend is the first one that they do Saturday and Sunday, and they're doing, of course, one per day. Tú no consigues refresco, tú no puedes conseguir muchas cosas como los cerdos, porque antes nosotros teníamos allá, pero todo eso fue. murieron, Sí. cayeron todo, la finca de nosotros se cayó todo allá. ¿Sabes? Tú no tienes. Yeah, they can't do more because it's hard to find supplies, like even beverages, like Coca-Cola or Pepsi or whatever. And the pigs they can't find because they used to raise them right here on this side. So they all died and they all, How many pigs died? ¿Cómo cuántos cerdos perdieron? Pues yo creo que mi hijo perdió como 30 cerdos. Around 30. Around 30. 30 pigs died, and it's affected her business. How, if you're willing to discuss, has your business being shut down affected your family? ¿El cierre del negocio les ha afectado mucho a la familia? Sí. Sí. Sí, porque para tú conseguir, por lo menos mi hijo, para comer y esas cosas, ¿verdad? Porque ahora mismo en estos días a mi hijo, ¿verdad? Si no fuera porque ya yo soy retirada, Claro. que yo tuviera mi ingreso de retirada, ellos hubieran estado hasta sin comer, porque la cosa está mala, tú sabes, porque él no ha podido generar su ingreso porque no está abierto el negocio. Claro, claro. Porque entonces tuvo tantas pérdidas. Mira, aquí los calderos, las cosas que él tenía para preparar se dañaron porque cuando le dio subir, todo eso se mojó y se perdió. Okay, so basically, her son, who's the one that's running the business now, lost everything with the flooding, and utensils to prepare the food, and the loss of being able to find the food to cook has
totally hammered him financially. So she's retired. She gets a pension from the retirement, and they're living on that. So it's a big family. Were you here when the flooding occurred during the hurricane? Yes. Were the kids are here too? Were the kids scared? No, no, porque esos son parientes que viven en otro Oh, lado. These are relatives that live in another town. Aquí lo Yeah. que estaban es mi hijo mayor, que es el que tiene allá lo de los animales, la finca, mi hijo que es el dueño de ahora de esto de acá, Sí. y yo, porque como ya yo estoy que padezco de alta presión y eso, mi hijo dijo, no, pues en la casa tuya no te puedes quedar, tienes que quedarte donde nosotros estemos juntos, porque así, tú sabes, tú te das atención uno en un sitio, otro en el otro lado, ¿no? Yeah. Todo junto. So they all came together for the storm, and they stayed. And her two sons, one that's running the business, and the other one is the one that had the farm, that lost the pigs. So they were all together. Moving forward, what do you want to see? What kind of changes do you want to see so that you're supported and this never happens again? ¿Qué tipo de ayuda necesitan en el futuro para que esto no vuelva a pasar? Obviamente, pues la respuesta es sencilla, pero en el caso de ustedes personalmente, ¿cómo lo ven? Es que lo que pasa es que como tú vives en un lugar donde hay río, ¿verdad? Nosotros vivimos en una isla tropical donde va a haber huracanes, ¿verdad? Eso no creo que está en el control de nosotros, la cuestión de tú, ¿verdad? La naturaleza nosotros no tenemos en control. La tiene Dios, el que tiene el control, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros sí podemos tener control de que hubiéramos dicho, podíamos pensar almacenando más, pero lo hubiéramos perdido. Lo hubiéramos perdido si hubiéramos tenido todavía más cosas que almacenamos, tú sabes, más comida, porque tantos días sin luz era imposible que tú pudieras. Okay. Tú sabes que lo que tú tenías almacenado se perdió también porque no se puede. Ante unas condiciones como María, de tantos días sin agua y sin luz, tú no puedes preservar nada. Claro. So she says that moving forward, the only thing that she can think of to help in future occasions, because we live in a tropical island and this is going to happen again, is to pile up and stock up. But then again, if you do that and you are 15, 20 days without being able to even get the generator going, so they can't get gasoline for the generator, and it would be a waste because all that stockpile that they had would go to waste anyway. There seems to be a snowball effect that is happening everywhere. You know, without power, you don't have access to this. Without, gas, you have no access to this. With flooding, it it damages the goods that you rely on for your business. What kind of what snowball effect have you experienced, Lucy? Okay, Lucy, lo mismo que estábamos hablando. Una cosa lleva a la otra. ¿Cómo tú viste el efecto de la inundación y cómo se iban afectando una cosa con la otra? Sí, que era todo paralelo, todo era que iba, tú sabes, cogido de la mano. Te subió el agua, ¿verdad? El mismo día desde el día antes, nosotros ya no teníamos luz, ¿verdad? Y entonces no hay luz. Después, por consiguiente, sigue que no hay agua. Viene María y destruye toda la cablería. Mira, nosotros ahí en las vitrinas, las lámparas, no era así, habían lámparas, las neveras, entró el agua por los conductos, y cuando mi hijo prendió la planta de nada le sirvió porque le quemó los motores, ¿viste? También que hubo que reparar eso para tú poder operar ahora también. Claro. ¿Tú entiendes? Todo era una secuela de que todo te iba subiendo malo porque no podía. Entonces tuvimos las estivas así, esto del barro, ese color, no había agua para tú limpiar tampoco. Entonces tú no podías tampoco abrir. Y entonces al tantos días, pues perdiste todo el material que tenía y no teníamos accesibilidad para salir, ¿verdad? Como para ir para otro pueblo, para tú ir a comprar. No podías llamar, no teníamos teléfono, no funcionaban. No podíamos sacarle el dinero del banco, no teníamos ATH tampoco. So it's like happened everywhere else, It goes hand by hand. First, you get the flooding, you get the damage. They start the cleanup. The equipment that they had got flooded. When they were finally able to get some gas for the generator, they started turning on the things. Everything was just damaged. So that's another plus. And then you couldn't get gasoline. You went into town to get money. You couldn't get money from the ATM machines. There was no money. You couldn't communicate. There was no communication. So it just had a snowball effect on everything or every aspect of life that they were used to.
Have you seen your neighbors and other people in the town become more generous and started to has there been more bartering as a result? Dentro de la vecindad, ¿has visto que la gente se está dando más la mano? Si nosotros le dábamos la luz al vecino de al lado, al de al frente, la señora de allá que no tenía comida, nosotros le dábamos comida a la señora que padecía de Alzheimer, a la hija y a la nieta. Okay, yeah. I mean, they came together. In their case, they provided power to some of the houses around the neighbors, food to a neighbor that has Alzheimer's disease, her daughter. So, yes, I mean, everybody came together, and that's probably the best part of the story, how people came together. It's a good way to end it. Gracias. Thank you. Good luck. We hope that the world. Yes, yes, Pero, yes. ¿verdad? Yo quisiera decir algo, si ustedes me lo permiten. Okay, she would like to add something. Oh, yes, of course. Sí, ¿verdad? Claro Que que es lo sí. que pareciera. Que yo diría, ¿verdad? Quería decirle que la experiencia de María nos sirva para que nosotros miremos, ¿verdad? Lo que nos dejó María, ¿verdad? Esto no estaba así, todo estaba quemado y seco, para que nosotros veamos el poder de Dios, ¿verdad? Que Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros y que nos dejó lo más valioso que tenemos, que es la vida, ¿verdad? Todo lo demás lo podemos reponer, pero Ok. la vida no la podemos reponer. Por eso, ¿verdad? Hemos sido bendecidos. Okay, it's kind of long, but she feels we've been blessed. Even after this tragedy, there was life before Maria. This was all green, pristine, beautiful. Now it's what we have. So we have to move forward, and with the power of God and with the grace of God, we're all coming together and we're looking at life differently. And she feels blessed of that vision that she has now. Gracias. Thank you. Thank you for your hug. Thank you for your time and everything.